Ya está, a ver si aparece. ¿Nos oís y nos veis bien? Aquí, a ver, María, aquí. Ay, Darias María. aquí está. Vale. Yo creo que debería aparecer ahora enseguida. A ver. Esto es nuevo. Bien. Mira, ahí viene. María, Hola. hola. Te oímos, Hola. pero no te vemos. Yo por lo menos. Espera. Vale. Ay. Ahora. Ah, bien, genial. Bueno, pues qué bien, ¿eh? Inaugurando esta modalidad de directo a tres bandas. La verdad que me hace ilusión. Sí. Bueno, os voy a ir presentando, ¿vale? Luego me gustaría que, bueno, cada una de vosotras dos pues os presentarais un poco brevemente a qué os dedicáis, qué ha sido el grueso de vuestra carrera profesional y demás, ¿vale? Entonces, introduzco la sección de 12 meses, 12 directos. Sois mi mes de marzo. Vamos a hablar de la fisioterapia en UCI, el proyecto de 12 meses, 12 directos, siempre lo cuento al empezar, pero bueno, tiene como objetivo traer a Instagram temáticas que normalmente no se hablen, porque siempre estamos como muy metidos en músculo esquelético y en dolor y otros campos de la fisioterapia, otras cuestiones, pues no las tocamos apenas, entonces por salir un poco del monotema y ver qué más cosas tiene la profesión, qué más campos comprende, pues por eso pues hemos decidido hablar con vosotras de fisioterapia en UCI, ¿vale? Entonces, os presentáis, empiezas tú, Coralia. Vale. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Raquel, por invitarnos y por invitarnos a hablar precisamente de este tema que quizás se ha oído un poquito más este año, pero que hasta hace poco pues se hablaba poco de él y entre nosotros tampoco. Yo soy fisioterapeuta desde hace 26 años ya. Nada, recién salida. Y bueno, mi vida profesional sobre todo ha estado unida a la atención primaria de salud. Estuve 11 añitos trabajando en un centro de salud. Y luego hace unos 11 años, precisamente, casualmente también, que ya me pasé al hospital. Y en el hospital pues hemos trabajado en planta de hospitalización y ahora ya llevo unos añitos, 4 concretamente, trabajando en la unidad de reanimación. Qué bien. Pues ahora tú, María, tu turno. Vale, yo me llamo María del Mar, me conocen como María Darias y bueno, llevo trabajando como fisioterapeuta casi 29 años ya. Llevo 26, casi 27 trabajando en hospitalización porque tuve la suerte de que casi prontito me contrataron en un hospital. Qué bien. De aquí, de Las Palmas, y un hospital donde se trabajaba exclusivamente hospitalización. Entonces, pues empecé allí y ahí sigo hasta la fecha. He estado trabajando en diferentes áreas, quiero decir, con todo tipo de pacientes, con todas las patologías, respiratorios, neurológicos, traumatológicos, etcétera. Pero tuve la suerte de que era un hospital donde se trabajaba mucho respiratorio. Entonces ahí prácticamente me especialicé en fisioterapia respiratoria porque tratábamos todo tipo de patologías respiratorias. Y desde hace, a ver, no te lo podría decir, te lo voy a decir aproximadamente, pero yo creo que... Para hacernos una idea nos vale. Sí, que yo creo que hace 15 años que trabajo en intensivos más dedicadamente, aunque siempre desde el principio tuve que ir a intensivos porque el compañero que estaba allí cuando libraba pues lo teníamos que sustituir. Claro. Entonces he tenido contacto primero intermitente y luego ya más seguido desde hace muchos años. Más de continuo. Pues genial. Me parece estupendo, me parece que sois dos muy buenas invitadas con fundamento para hablar del tema, con experiencia muy dilatada. Entonces, a ver, Coralia, el desarrollo del trabajo del fisio en UCI, ¿dependéis de rehabilitación?
¿Estáis incorporados dentro del equipo? ¿Hacéis turnos? ¿En qué horarios estáis? ¿Cómo está organizado el trabajo? Tú te refieres a nuestro hospital, ¿verdad? Sí, a vuestro hospital, Sí, claro. Yo quiero hablar de vuestra experiencia, no quiero hablar de cosas que no sabemos. Quiero que contéis lo vuestro como para darlo a conocer y para que veamos que es posible o cómo se hace o que a lo mejor alguien pueda coger ideas para intentar replicarlo. Vale. Bueno, de todas maneras yo me he estado informando y de la realidad en España. De la UCI en España, entonces hay casualmente un estudio reciente del 2018 organizado por la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades con Horaria, que ha investigado cómo se ha implementado la prevención del síndrome post-UCI en las UCI españolas y han aprovechado porque hay varios fisioterapeutas en el equipo de investigación para también hacer una radiografía de cómo está la presencia del fisioterapeuta en UCI, precisamente lo que tú acabas de comentar más o menos, esos aspectos. Entonces tuve la suerte de hablar hace poquito con uno de ellos y me dio permiso para comentar algunas cositas para que nos hagamos una idea a nivel nacional de cómo está. Y luego te cuento, si te parece, lo nuestro. Venga, entonces, cuéntame todo. Es muy sencillo, mira, el 60% aproximadamente de las UCI, de las 79 UCI que participaron en la encuesta, que no son todas, el 59% tiene fisio habitualmente, pero luego cambia la situación de servicio, ¿no? De horas, el 56% de lunes a viernes, aproximadamente 5 horas al día. Los fines de semana tienen una presencia del 22,7% y luego en cuanto a la adscripción, más del 50% funciona con interconsulta rehabilitación previa, un tercio funciona directamente a través del intensivista, el intensivista le solicita que vea al paciente y ellos lo ven directamente. Sin interconsulta, se entiende, la rehabilitación. Y luego aquí hablan de un 6% de libertad total. Eso María sabe lo que es. Quiere decir que tú tienes asignados, por ejemplo, una UCI de 10 camas y entonces los pacientes, los 10, si están ocupadas, son tuyos. Y tú eres la que decide cuándo comienzas a trabajar con ese paciente o cuándo interrumpes el tratamiento, si sus circunstancias empeoran o lo que sea. Qué bien. Vale. Entonces, los investigadores concluían en el 2018 que la presencia del fisio era poco habitual en las UCI. Pero en un último estudio que va a salir ahora, que es el del que les he dado los datos, ya se ve que hay un poquito de mejoría. No sé si se debe a que lo hicieron en el 2020 y que el tema del COVID pues, nos ha ayudado bastante, ¿vale? No lo sé los detalles, pero esas son las conclusiones últimas que ellos han sacado. Y ahora te cuento un poquito cómo es en nuestro hospital. Nosotros tenemos 3 UCI, una le llamamos de respiratorio, otra de neurotrauma y otra de cardio. Y luego una REA. En total son 42 camas. Nosotros funcionamos en las UCI de manera independiente. O sea, tratamos directamente con el intensivista. El intensivista es el que nos solicita que comencemos el tratamiento. En reanimación, que es donde yo trabajo, se hace interconsulta a rehabilitación por motivos que no viene al caso comentar, pero tengo que decir que sí que yo trabajo directamente con los anestesistas. Aunque se haga la interconsulta a rehabilitación, yo tengo autonomía total para comenzar con el paciente cuando yo lo considere, de acuerdo siempre con el anestesista, porque en reanimación, para el que no lo sepa, lo llevan los anestesistas y las UCI la llevan los intensivistas. Todos son unidades de cuidados intensivos, pero cambia un poquito el perfil del médico que es el responsable de los pacientes. ¿Y qué más te cuento? Pues, ¿estáis a turnos? No, nosotros trabajamos de mañana siempre. Y si es verdad que los fines de semana se hace una selección de pacientes, candidatos a continuar el trabajo, y los fines de semana y festivos siempre hay oficios de guardia. Trabajamos con esa selección de pacientes que han hecho los compañeros
Y además tenemos un busca, o sea que si nos necesitan, no, por ejemplo, pues porque acaban de extubar a un paciente y quieren que hagamos fisioterapia respiratoria para que todo vaya bien, pues nos pueden localizar a través del busca. Y o sea, dime. El fin de semana, cuando vais, no estáis exclusivamente en las UCIs o en reanimación. Estáis por el hospital para unos pacientes que selecciona a quién. Seleccionan los compañeros que los llevan, el fisio que los lleva, los selecciona y si es necesario hacer fisioterapia respiratoria. Y nosotros, los que llevamos las UCI, pues también seleccionamos nuestros pacientes para el fin de semana. Entonces de ellos se encargarían esas 2 personas que se quedan de guardia. Vale. ¿Y esas personas que se quedan de guardia siempre sois fisios que estáis en UCI, REA o tal? ¿O puede ser cualquier fisio del hospital? No, cualquier fisio que trabaje en el hospital. Vale, pues entendido. Pues me parece muy bien. Así. Ahora mismo funcionamos así. Y luego, en cuanto a que si decías que trabajamos en equipo multidisciplinar, bueno, yo te diría que no. O sea, trabajamos en equipo, pero no se hacen sesiones conjuntas, de momento no tenemos protocolos conjuntos, se trabaja en equipo porque te coordinas con el médico, con la enfermera, con los compañeros para los objetivos, pero no está, digamos, reglado, ¿no? Como a nosotros nos gustaría, por lo menos a mí. Vale. Sí. Ya, la verdad que es como el sueño un poco de todos, ¿no? Esas reuniones ahí conjuntas de diferentes profesionales aportando cada uno desde su punto de vista y tal. Estamos trabajando para eso, a ver si llega. Bueno, pues he de decirte que a mí me da la sensación, yo tengo muy poca experiencia hospitalaria porque he estado muy poco tiempo cubriendo vacaciones así y tal, y luego enseguida me quité de la bolsa porque ya estaba en la consulta y tal, pero no sé cómo estará ahora en el hospital de mi ciudad, pero aquello era muy, o sea, lejano y ni siquiera había un fisio incorporado de manera rutinaria en la UCI ni nada de esto, ¿eh? También te digo que hace años, no 20, pero sí 15. Entonces, bueno, no sé cómo estará ahora. Bueno, pues María, pregunta para ti. ¿Nos explicas un poco en qué consiste el trabajo del fisio en la UCI? Y también me gustaría saber si todos los pacientes de UCI son candidatos a hacer fisioterapia. ¿Cómo son los criterios de este sí, este no? Y bueno, que nos cuentes un poco. Sé que es una pregunta así como muy extensa, pero bueno, selecciona tú la respuesta así un poco a tu manera, organízalo tú como te parezca que te dice contestarla, vaya. Sí, yo te lo voy a decir un poco resumido, aunque realmente, a ver, es sencillo, quiero decir, la fisioterapia, el trabajo del fisioterapeuta es sencillo, no son técnicas súper espectaculares ni nada de eso, son las técnicas que todos conocemos. Lo que sí hay que tener es muchos conocimientos de muchas cosas para moverte en ese medio con seguridad. Bueno, en general nosotros vamos a tratar la parte respiratoria, ¿vale? Y la parte neuromuscular del paciente en toda su totalidad, ¿vale? Sí. Y en general las técnicas van a estar englobadas en 4 bloques fundamentales. Uno es la fisioterapia respiratoria, ¿vale? Otro bloque sería el de la cinesiterapia, el fortalecimiento muscular. Otro de los bloques sería la movilización precoz del paciente fuera de la cama, ¿se entiende, no? Y otro de los bloques que nosotros le ponemos cierta intención porque, bueno, nos ha tocado estar en medio de eso muchas veces, es la parte orofaringea, la parte de la deglución, de la fonación. Ah, mira, pues esto no tenía idea yo, por ejemplo. Ahí vimos que muchos de los pacientes, sobre todo los traqueostomizados que salían de la UCI, tenían problemas en ese sentido. Y entonces pues decidimos implementar desde la UCI ya empezar ese tratamiento. Vale, entonces serían los 4 focos principales que nosotros abarcamos ahí. Y luego pues, no sé, a lo mejor puede surgir algún que otro
aspecto en el que bueno, nos vemos inmersos y damos nuestra opinión o ponemos nuestro granito de arena en ello, pero estos son los 4 principales. Y, a ver, por ejemplo, tenéis, porque yo veo a veces, ahora se está viendo mucho por redes sociales el cacharrito este que automoviliza las piernas y tal, ¿esto lo manejáis? Ahora mismo... Me llama la atención, que está la movida esta. ¿El Motomed ese? Sí, el Motomed, eso. No, ahora mismo lo tenemos desde hace muy poquito tiempo y lo tenemos en prueba. Lo vamos a probar, ¿vale? Sí es verdad que, sobre todo Coralia, en reanimación, ha utilizado el pedalín. Sí, el pedalín. En alguna ocasión con algún paciente, ¿no? Pero nosotros, aparataje, utilizamos muy poco, realmente utilizamos las manos y el cuerpo nuestro y el de los pacientes. Alguna vez también hemos utilizado la electroestimulación, ¿vale? Yo cuando hablo de fortalecimiento, hablo de todas las técnicas que se pueden utilizar para el fortalecimiento de los pacientes. Claro, claro. Entre ellos también la electroestimulación, aparatos y demás. Pero bueno, ahora mismo no es una cosa que utilicemos mucho, no le hemos puesto mucha importancia a este tipo de aparatos. Eso ya te puedo hablar conmigo después. ¿Del Motomed? Vale. Sí. Me hiciste una segunda pregunta, perdona. Sí. No todos los pacientes se incluyen en el programa de fisioterapia, ¿vale? No todos. Yo cuando empecé a trabajar en la UMI me tocó la de neurotrauma y me dijeron, eran 12 pacientes, me dijeron, los 12 son tuyos, tú verás, ¿no? Lo que haces, tú sabrás cuándo empieza. Apáñatela. Apáñatela. Entonces, ahí aprendí un montón de cuando un paciente está estable, está inestable, está grave, no está grave. Por ensayo-error a veces, me imagino, claro. Sí. Incluso mucho de aprender qué pacientes iban a ser viables y cuáles no. Yo sé que ahora está muy de moda y está muy bien, está demostradísimo que la fisioterapia debe ser precoz, a las 72 horas, de estar y demás. Pero no siempre es así. Es decir, no siempre puedes empezar y hay pacientes que nunca llegas a tocar porque están tan mal que nunca puedes empezar con ellos y terminan falleciendo. Entonces, es verdad que hay unos criterios que están descritos, hay muchos artículos por ahí, están descritos, pero yo diría que yo incluiría a todos aquellos pacientes que tienen posibilidades de salir reales, ¿no? de la UMI y que estén empezando a disminuir la sedación y con estabilidad hemodinámica. ¿Vale? ¿Pacientes que estén sedados no se hace fisioterapia? Sí se puede hacer, sí se puede hacer, pero deben estar estables hemodinámicamente. ¿Vale? La estabilización hemodinámica yo creo que es importante porque si no el riesgo igual es mayor que el beneficio y podemos esperar un poco a que se estabilice hemodinámicamente, ¿vale? Los parámetros sería pues la saturación aquí, ¿sabes? La saturación que sea mayor de no sé qué, que necesiten una FiO2 menor de 0,6, que hay muchos parámetros. Un paciente puede tener una FiO2 de 0,65 o 0,7, pero los demás parámetros están muy bien y poder trabajar con él. ¿Sabes? Que no todos son... Ya, que no es rígido, que no es rígido. No todo eso es excluyente, ¿verdad? Que hay unos parámetros por ahí que están descritos. Pacientes, ya te digo, con mucha inestabilidad hemodinámica, con FiO2 muy altas, 0,8, 0,9, 1. Yo siempre me... Perdóname la ignorancia, FiO2 que me estás diciendo, es que no sé exactamente a qué te refieres, porque claro, yo no en el mundo del crítico no me muevo. Perdón. No, es cuando te pregunto porque a lo mejor hay más compañeros que están como yo y mira, así aprendemos. Sí, perdón. FiO2 se refiere, es la fracción inspirada de oxígeno. Lo dicen así, pero es la concentración de oxígeno que se le da al paciente, ¿vale? Cuando un paciente necesita oxígeno al 100% o al 80% a un paciente que está intubado, es que está grave.
a nivel pulmonar es que está grave. Entonces, bueno, hay que andar con pies de plomo. Yo si necesita oxígeno al 100%, no los toco. Claro. Me espero. Porque aumentar el gasto, aunque sea con movilización pasiva, pues puede ser muy complicado, claro. Claro, me espero. Pacientes que están muy bradicárdicos, muy hipotensos, que todavía no los han regulado, yo no los toco. Espero que los compañeros hagan su trabajo y los estabilicen, y entonces nosotros podemos esperar a que el paciente se mejore, porque igual si no, no vamos a hacer un beneficio significativo, a lo mejor en esos casos. Ya, el rápido riesgo-beneficio no compensa, ¿no? O sea, porque Exacto. a lo mejor puedes pensar, pues a lo mejor con alguna movilización y tal podría ayudar a estabilizar, pero claro, el riesgo de que pase algo es muy alto y entonces es mejor esperar. ¿No es así? Sí, no ayudas a estabilizar al paciente. Yo lo siento, tampoco, la fisioterapia viene muy bien en intensivos, tiene muchísimos beneficios, pero estabilizar al paciente no es uno de ellos. Más bien lo contrario, más bien tendemos a desestabilizar porque movemos todo. O sea que no, por eso te digo que un paciente inestable igual hay que dejarlo tranquilo, que se estabilice, ya luego vamos nosotros que lo vamos a mover, le vamos a desestabilizar. Y claro, tiene que poder soportarlo, como mínimo. Sí, claro. No, y soportarlo y no empeorarse. A ver, pacientes a lo mejor con infartos de miocardio, que son pacientes que están bien a nivel respiratorio, bien a nivel motor, que están allí para observación porque tienen un riesgo alto de hacer un infarto mayor, tampoco se tocan esos pacientes, no les hace falta. De hecho, tienen que estar quietos allí, descansando hasta que mejore su estado, se estabilice también eso y demás. Pacientes con muerte cerebral, quiero decir, hay algunos pacientes que o bien por estar muy bien o bien por estar muy mal, no entran. No son la mayoría, es una minoría. Y muchos pacientes que están muy mal, cuando se estabilizan y demás y los parámetros se ajustan un poquito, entran en tratamiento, aunque estén sedados todavía. No es excluyente la sedación. Eso es, sí, vale. Si alguien quiere saber algo más específico, que pregunte. Eso sí, los que estáis siguiendo en directo, que estáis aquí en el chat y tal, sentiros libres de preguntar, porque puede haber cosas que se hayan escapado a lo que se nos haya ocurrido a nosotras, ¿vale? Y entonces, pues aquí las tenéis para lo que querráis saber, vaya. Sí, como decía María, que no es excluyente la sedación y tampoco es excluyente la intubación, ¿vale? De hecho, empezamos en cuanto, como decía María, se pueda, aunque el paciente esté intubado. Incluso por ahí verás vídeos de pacientes intubados caminando, ¿vale? Sí. O sea que no... Me llama la atención porque mi único contacto en UCI fue en las prácticas. Yo tuve suerte y sí que hice una mini rotación ahí de prácticas cuando yo estudié. Y bueno, para un estudiante es como impresiona. Yo creo que fue la rotación de prácticas que más me impresionó. No llegué a tener un síncope ni nada, pero bueno, impresiona. El olor también, yo lo recuerdo, recuerdo el olor a UCI, lo tengo como aquí grabado. O sea que eso es que me impactó de alguna manera. Y luego, para los monitores y demás, ¿eso cómo hacéis? Porque claro, me imagino que no entráis y de repente sabéis todo lo que está pasando con el monitor, vais poco a poco aprendiendo con las enfermeras, los médicos, o vais un poco ahí en plan autodidacta, llevando sustitos. Sí. Bueno, no sé. A ver, yo te voy a decir simplemente un poquito. A ver, tu experiencia y luego la de Coralia, porque esto me interesa a mí. Lo que yo te decía antes de que los fisioterapeutas de intensivo no hacemos técnicas súper mega espectaculares, hacemos lo que hace cualquier fisioterapeuta, es cierto, pero que necesitas saber un montón de cosas ajenas, claro, y controlar un montón de cosas que se tarda tiempo en controlar. Eso sí es absolutamente necesario. Y con la práctica tienes que estudiarlo, porque yo creo que muchos de los que entramos en intensivos entramos
en bragas, por decirlo de alguna manera. Pero la inmensa mayoría, me imagino, por no decir el 100%, porque quiero decir, este tipo de cosas en la carrera no se da. No se da y tienes que írtelo aprendiendo poco a poco, estudiando, preguntando al personal y demás. Pero sí es verdad que llega un momento en que entrando en el box y haciendo un barrido ocular, como el que pasa el láser, viendo el monitor, el respirador, las bombas de medicación, no sé qué, no sé cuánto, y el propio paciente, te hace una composición de lugar en minutos. Pero bueno, eso necesita su rodaje, ¿no? Años. Pero sí es verdad que al final los monitores y demás te terminan diciendo bastante de lo que hay. Claro, pero eso es que hay que saber interpretarlos. Y bueno, ¿qué tal tu experiencia con eso, Coralia? ¡Wow! Terrible. A mí me parece chungo. Mira, yo entraba al box cuando me tocaba ir los fines de semana, cuando todavía no estaba trabajando de continuo en una UCI, y yo estaba deseando salir corriendo, o sea, era aterrador. Vale, pero luego una vez que ya vas conociendo el ambiente, que yo creo que es lo más difícil, el ambiente, ¿no? de la UCI, de cómo manejarte entre tantas cosas que tiene el paciente, y te vas formando, ya vas perdiendo ese terror, ya empiezan a sonar las alarmas y ya tú estás tranquila porque sabes lo que está pasando y sabes cómo solucionarlo, ¿vale? Yo lo que hice fue, pues, formarme por mi cuenta, estudiando, pero luego sobre todo a través de los compañeros que tenían mucha experiencia como María, que te puedo decir que ella lo sabe, que es mi mentora en la UCI, y gracias a eso, preguntando y estudiando y equivocándome y enfrentándome todos los días al paciente, pues es como hemos aprendido lo que sabemos. Y con ganas, sobre todo con ganas. Porque al final eso, aunque vas teniendo los conocimientos y tal, pero yo creo que eso sí que es verdad que en todos los ámbitos, hasta que no te comes algún susto comido, susto no repetido, ¿eh? Sí, desde luego. Nos preguntan por aquí, antes de seguir con lo que teníamos, que si habíais tenido algún conflicto alguna vez con el médico porque creíais que un paciente necesitaba fisioterapia y no la estaba recibiendo. Si habéis tenido algún tipo de conflicto. ¿Al revés? ¿Al revés? Sí, al revés, sobre todo. Por vosotras creer que no y el médico creer que sí. Exacto, sobre todo eso, porque a veces nos piden cosas que vemos nosotros, nos piden sobre todo tratar a pacientes que estamos viendo que no tienen a lo mejor grandes posibilidades, entonces están empeñados en trabajar con él, pues por diferentes circunstancias, y a veces pues tienes que decir, mira, no tiene sentido. Sobre todo me viene eso. También a lo mejor alguna vez, pero no, habitualmente es al revés. Habitualmente siempre quieren que intervengamos y nosotros somos los que tenemos que decir, mira, no tiene sentido o sí tiene sentido. ¿No, María? Qué majos vuestros médicos, qué majos. Sí, están muy acostumbrados a tener fisioterapia en intensivos desde siempre. Qué guay. Entonces son bastante demandantes, la demandan bastante y quieren que arreglemos todo. Además, es muy esperanzador eso, para la profesión. O sea, que haya sitios en los que pase esto, a mí me acaba de poner el corazón un poco relleno. Pero hay que decir que eso es gracias a que los compañeros, yo acabo de llegar, pero los compañeros llevan más de 20 años currándoselo, ofreciendo resultados, ofreciendo calidad de atención, y eso es lo que ellos les motiva a seguir pidiendo fisioterapia. Qué bien. Bueno, seguimos, venga. Ahora para Coralia, ¿cuáles son las diferencias del trabajo entre fisio UCI y fisio en reanimación, ¿vale? Porque la verdad es que yo no sabía que existía la figura del fisioterapeuta en reanimación, y lo descubrí por ti el otro día, porque no tenía absolutamente ni idea de esto. Entonces, cuéntame un poco cuáles son las diferencias y cuál es tu misión en reanimación también. Todo un poco así. Sí, reanimación, como te decía antes, es una unidad de cuidados intensivos quirúrgica. Entonces, por lo menos en nuestro hospital, no supongo que será así en todos lados, se encargan de ella los anestesistas.
Sí. Entonces esa es la fundamental. Entonces es una unidad muy dinámica por ese motivo, porque los pacientes son pacientes intervenidos ya sea de manera urgente o de manera programada, que necesitan un cuidado intensivo, digamos, tienen que estar vigilados, monitorizados, pues por las características de la cirugía o por a lo mejor las comorbilidades que traía el paciente que obligan a tenerlo con ventilación mecánica o quizás necesite terapia de reemplazo renal. ¿Sabes lo que es? Una diálisis. Diálisis. Filtro. Sí, hay ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero es una unidad bastante más dinámica. Por ejemplo, en nuestra REA la estancia media es de 3 días y medio. En las otras UCI las estancias suelen ser más prolongadas por las propias características de los pacientes. Sí, por ejemplo, claro. un paciente con una patología respiratoria suele estar ingresado en cuidados intensivos bastante más tiempo. Eso hace que sea mucho más dinámica y yo a veces los pacientes los veo un día. Por ejemplo, los pacientes de cirugía torácica no todos van, pero los que van a lo mejor están 24 horas para vigilarlos, para que el pulmón se respanda bien, se controle bien el dolor y se puedan ir para planta lo antes posible. Y ahí es donde yo los pillo y mi función, por ejemplo, con ellos es, pues eso, la fisioterapia respiratoria para la optimización de ese pulmón y la movilización precoz. Cuanto antes se empiecen a movilizar, pues muchísimo mejor. ¿Y qué más te iba a contar? Y que es verdad que sí, que en reanimación a veces los pacientes también se cronifican. Ya cuando pasan de esa estancia media, 2, 3 días, ya les llamamos crónicos, imagínate cómo es de dinámica, ¿no? Entonces ya hay un 20 a un 50%, depende de las épocas, de pacientes que se cronifican. Si tenemos 10 camas, pues imagínate, la mitad de las camas son pacientes que ya son un poquito más complicados. Entonces, pues ya ahí donde yo tengo mayor papel, porque tengo que, como decía María, pues optimizar la función respiratoria, ayudar a la extubación precoz, o si tienen traqueostomía, pues todos los cuidados relacionados desde el punto de vista de la fisioterapia respiratoria con la traqueostomía, que el paciente se movilice lo máximo posible, prevenir la debilidad adquirida en UCI, ya son cuestiones que se van pareciendo más a los pacientes habituales de UCI cuando se cronifican. ¿Pacientes de REA se les sienta y se les intenta poner de pie y tal también? Sí, por supuesto. Si están preparados para eso, sí, como siempre tienes que partir de la evaluación diaria y a partir de ahí decides si el paciente está preparado. Siempre se intenta progresar en la movilidad del paciente. Coralie, a veces te parece que se corta un poco tu señal, ¿eh? Vale, a veces se te oye como un poco así, no se te deja de oír, pero no se te entiende bien porque se corta un pelín, a veces, no todo el rato. Ahora, por ejemplo, está cortado. Ya. Continúa. ¿Continúo? Sí. Vale. Bueno, pues entonces, vamos ahora con María y me cuentas un poco qué tal ha ido en la UCI en tiempos de COVID, qué cambios ha implicado la irrupción de la COVID-19, qué grandes diferencias pueden a lo mejor tener estos pacientes o peculiaridades, un poco cómo ha sido todo el proceso, también ¿Cómo lo habéis vivido desde el punto de, yo qué sé, de los EPIs, un poco el miedo de entrar o no, si lo habéis tenido, un poco todo cómo ha sido? Pues ha sido muy interesante, la verdad, ha sido muy interesante, dejando a un lado pues lo difícil que ha sido para los pacientes, para las familias, para la gente que ha fallecido y demás, ha sido muy interesante a nivel profesional. Miedo no hemos tenido. Los que hemos ido a tratar pacientes... ¿Habéis tenido equipos siempre? Sí, nosotros tuvimos la suerte de estar en Canarias, en la primera ola, que a nosotros nos llegó más tarde, nos llegó de manos de personas extranjeras aquí, pero nos llegó muy despacio, entonces nos dio tiempo al gobierno canario de comprar material y demás. Entonces, cuando
nosotros, que no vamos el primer día a ver el paciente, nosotros vamos un poquito después, cuando nosotros llegamos a la UCI a tratar a estos pacientes, había material. ¿Vale? Sí, es verdad que al principio era un poco desconcierto porque ponte esta mascarilla, ponte la otra, no sé qué. Ya, bueno. Pero había material, no nos vimos abocados a nada extraño. A ver, nosotros teníamos claro que íbamos a ir con EPI a trabajar, que si no los habíamos, los pacientes iban a tener que esperar un poco. Pero no tuvimos ese problema ni ese dilema. Ha sido muy interesante. Para mí ha sido muy parecido a tratar otro tipo de pacientes, pero con mucho más calor, con la incomodidad del EPI. Realmente es como otro paciente. Es verdad que si luego lo miras en profundidad, este proceso es un proceso un poco diferente a lo que teníamos conocido. Y además es muy variado, muy variado. ¿Sabes? Sabemos que cualquier enfermedad tiene unas manifestaciones diferentes en unos pacientes o en otros, pero más o menos un patrón. Sigue un patrón, tiene unos síntomas. Pero esto ha sido súper variado. Bueno, tanto como de gente asintomática a gente que ha quedado con muchísimo daño pulmonar y neurológicamente sin movimiento alguno. ¿Sabes? Hemos visto de todos los tipos, entonces pues nos hemos ido enfrentando a los pacientes según como estuviera cada uno de ellos. Ya, individualizando todo. Hemos tenido pacientes que estaban muy bien dentro de lo que cabe, con una afectación muy leve, con simplemente gafas nasales de alto flujo y demás, con buen patrón respiratorio, con buena capacidad, sin secreciones, con buena fuerza muscular, y hemos tenido pacientes muy graves que han estado muchísimo tiempo, que han necesitado todos los aparatos del mundo para poder sobrevivir y que han salido muy precarios a nivel de neuromuscular. Hemos tenido un poco de todo. Una de las cosas que se destacaba, que no sé si vuestra experiencia ha sido así y tal, es que las estancias en UCI eran largas en general de estos pacientes. En vuestra experiencia fue así también, que las camas se ocupan durante más tiempo, o dependía también un poco. En la primera ola y la segunda me dio la impresión de que las camas se liberaban antes. Fíjate. Pero yo creo que era porque la mortalidad era más alta. Ya. Se liberaban en todos los sentidos. Y ahora, en esta tercera ola, sí que es verdad que la UMI ha estado muy empantanada. O sea, los pacientes han tardado mucho más en irse. Yo creo que porque ha habido menos mortalidad, ha habido más supervivencia, pero son pacientes muy complicados. O sea, son pacientes que al final se han cronificado allí y han tenido problemas renales, problemas cardíacos, problemas digestivos. O sea, llevan meses. De hecho, hay todavía pacientes allí que llevan meses y van saliendo poco a poco, pero sí que veo que llevan más tiempo, pero yo creo que es porque la supervivencia es más alta. Entonces, quizás ya ahora se sabe más cómo abordarlos que al principio, que era todo nuevo también, ¿no? Porque se ha ido también tratamiento médico, farmacológico, tal, dio muchos altibajos en los abordajes. Entonces, bueno, quizás ahora se sabe un poco más también, ¿no? Sí, que luego tienen como comorbilidades, quiero decir que de repente te hacen una isquemia mesentérica, de repente te hacen unos trombos por aquí, de repente te hacen muchas cosas que igual al principio los médicos no lo sabían y llegaban tarde, ¿no? No las detectaban, claro. Llegaban tarde a sus síntomas. ¿Con cuántos días? Porque Coralia dijo que un crónico en reanimación son 3 días. ¿Un crónico en UCI cuántos días son? Para considerar lo que se ha cronificado. No sé si hay un tiempo concreto para llamarlo crónico, pero yo
te diría que cuando yo veo que a un paciente le hacen una traqueostomía, y en nuestro hospital son bastante precoces, haciendo traqueostomía. Normalmente a las 2 semanas ya está traqueostomizado el paciente. Cuando hacen traqueostomía yo ya lo considero crónico. Pues ya sabes que se va a quedar ahí para largo. Sí, porque normalmente se hacen porque se sabe que el paciente va a estar ventilado mucho más tiempo y por eso se hace una traqueostomía. Entonces ya tú sabes que este paciente mínimo un mes va a estar ahí. Mínimo, bueno, puede salir antes, puede salir más tarde, ¿sabes? Que luego es variable cada paciente. Claro. Pero yo ya pienso que a partir de las 2 semanas el paciente ya empieza a entrar en un proceso de cronificación en el hospital. Y a raíz de la COVID aumentó la cantidad de fisioterapeutas en UCI. Se crearon más puestos. Sí, mira, aumentó porque de hecho tuvieron que aumentar las camas. Nosotros tenemos una UCI de 42 camas, pero hay un área de unas 10 camas que permanece cerrada para casos de extrema necesidad, como ha sido este. Entonces, ahora tenemos 52 camas, pero es que además 10 de las camas que son de reanimación se tuvieron que coger para COVID. Reanimación bajó a una zona que se llama Despertar, que es donde van los pacientes de cirugías leves que se están ahí un par de horas y se marchan. Pues al final reanimación tuvo que marcharse allí. O sea, que tenemos pues 62 camas de UCI ahora mismo. ¿Para cuántos fisios? Antes éramos 4 y ahora mismo estamos, espérate que haga la cuenta, 1, 2, 6 fisios. 6 fisios, hay 2 fisios más en UMI, hay 2 fisios más. Se hizo, bueno, llegamos a subir 3 fisios a UMI de COVID y se hizo un solo contrato. Se hizo un solo contrato para sustituirnos. O sea, se os reubicó y se os aumentó la carga, ¿no? Básicamente. Exacto. No es que se contrataran 3 fisios, sino que se nos reubicó a los que conocíamos más la UCI y se hizo un contrato nada más para eso. Vale. Sí, bueno, estas cosas pasan. Así que los compañeros de hospitalización están súper contentos con nosotros. Porque claro, a ellos también les aumentó. Bueno, no, quizás no tanto, porque como se pararon muchos otros procesos. Sí, se pararon, pero a ver, en nuestro hospital realmente ha parado muy poco. Muy poco. ¿Sí? Se sigue haciendo cirugías cardíacas, se sigue haciendo trasplante cardíaco, se ha parado poco. Yo creo que si algo se ha parado poco, tenía capacidad para subirlo también el hospital. Lo que nos ha venido, tenían capacidad. Bueno, pues genial. Coralia, a ver si ahora te escuchamos mejor. Me sale a veces tu imagen como dando vueltas así, como que está cargando, ¿eh? Pero bueno, a ver si te oímos. ¿Qué ventajas tiene para el paciente hacer fisioterapia en las unidades de críticos? ¿En qué se traduce luego para él? Bueno, para muchas ventajas, para la evidencia científica también. Venimos a síndrome de Cushing, que quizás es lo más dramático para estos pacientes. Para el que no sepa lo que es el síndrome de Cushing, lo explico un poquito por encima. Ay, no me estás oyendo, espera. Se oye fatal. Espera. Sí. ¿Estás conectada a Wi-Fi o estás con red? Gracias. Espera. Ay, sí, ahora mucho mejor. Mucho mejor. Espérate, que te tengo perdida. Ay. Sí. Vale. Se te ve bien y se te oye bien ahora. Mucho mejor. Igual hablé muy pronto. Se le oía bien.
No, sí, Sí, parecía hubo un momento que sí, que parecía que estaba solucionado. parecía que iba a arrancar. Mm, Bueno, nosotros tenemos la suerte de que los intensivistas, como te decía antes, son bastante demandantes. Desde un principio, prácticamente antes de ingresar pacientes, ellos ya sabían que iban a tener pacientes de COVID, ya hablaron con nosotros y nos dijeron que contaban con nosotros para el tratamiento qué guay. posterior de estos pacientes, que ellos querían hacer extubaciones precoces y que estuviéramos ahí con ellos para sacar los pacientes adelante. O sea que fue, ya te digo, una experiencia muy, muy bonita por esas cosas también, por la demanda de los intensivistas. Es genial eso. Yo había leído aquí por encima. Hola, a ver si ahora podemos. ¿Me oyen? Súper bien, sí, y te vemos. Qué guay. Que había leído al principio que había como un poco de controversia al principio del todo, a ver si eran candidatos a fisioterapia respiratoria o no eran. Había un poco de debate ahí en las redes. Yo, bueno, en Twitter yo lo veía, que es donde sigo a lo mejor algún intensivista y más fisios de respi y tal, que en aquella red social parece que eso se movía más. Y al principio había un poco de debate con esto. ¿Vosotros lo experimentasteis en vuestro hospi o no? Sí, no, experimentamos mucho debate, y mucho debate con los rehabilitadores que si es por ello ni subimos, No subíamos ni nos acercamos. ¡Ay, qué pesadilla, a veces! Sí, cierto es que no es lo más importante, o sea, no es la labor más importante nuestra con estos pacientes de entrada, no es lo más importante, pero sí es verdad que se sabía que estos pacientes podían desarrollar un síndrome, una debilidad adquirida en UCI importante por las características que tiene la propia enfermedad y por los tratamientos que lleva. Y ellos ya sabían que habían pacientes, un número que iba a tener debilidad adquirida en UCI importante y querían que estuviéramos allí. Y es verdad que, aunque no necesitan fisioterapia respiratoria, pero sí que necesitan un desencamamiento, un mantenimiento de... Claro que sí. Un mantenimiento de la fuerza y demás, y bueno, pues ellos nos dejan libertad para que nosotros valoremos y actuemos en consecuencia. ¿Fisioterapia respiratoria porque al final hacen o no hacen? No hacemos, de entrada no hacemos, son pacientes que no son secretores y son pacientes que además su problema de intercambio de gases, es decir, por mucho que nosotros queramos, la oxigenación no va a mejorar mucho con nuestras técnicas. Es verdad que podemos con algunos trabajar volúmenes, trabajar capacidad, trabajar espacio. Y la musculatura respiratoria, ¿no? Quizás. Y la musculatura respiratoria, pero muchos de ellos, al aumentar los volúmenes inspiratorios, les provoca tos. Es una tos seca, irritativa. Sí, que no, la conozco. Que no tiene mucho sentido estimularla. Entonces vamos, ¿sabes? Ya. Según lo que vayan requiriendo. Claro. Bueno, Coralia, vamos a por ello. A ver si podemos. Les iba a comentar. Cuéntame de qué cosas se beneficia el paciente cuando hace fisioterapia en las unidades de críticos. Sí. Pues como te decía, nosotros somos un pilar fundamental para la prevención del síndrome post-UCI, que iba a decir muy brevemente lo que... ¿Me están escuchando? ¿Sí? Bien. Perfectamente. El síndrome post-UCI, para quien no lo sepa, es un conjunto de consecuencias relacionadas con la estancia del paciente en UCI, que abarca alteraciones cognitivas, alteraciones físicas y alteraciones mentales. Y es bastante frecuente. De hecho, tengo aquí una estadística: el 64% de los pacientes lo tienen a los 3 meses y el 56% a los 12 meses. Y puede afectar bastante a su calidad de vida. Entonces, nosotros al realizar sobre todo la movilización precoz y la prevención de la debilidad adquirida en UCI, pues tenemos una alta efectividad, vamos a decir, no sé si estoy utilizando el término correcto, somos bastante
ayudamos bastante a disminuir esa secuela. Y también las derivadas del delirio, que también es bastante frecuente en estas unidades. Se sabe que cuanto más se moviliza el paciente, tiene menos probabilidades de sufrir delirio y que el delirio sea grave y le pueda afectar a posteriori. Luego el paciente, por lo tanto, va a tener menos deterioro funcional si hay un fisio por los alrededores. Con eso va a tener menos días de ventilación mecánica, menos estancia, por lo tanto, en UCI, menos estancia en el hospital en suma. Y con ello, pues entonces, yo creo que está todo dicho en el sentido de que los fisios colaboramos muchísimo en mejorar la calidad de vida de ese paciente al que se le ha salvado la vida, digamos, ¿no? Se ha salvado la vida. Costo eficaces, además. Mucho, porque nosotros con poco conseguimos mejorar bastante la calidad de vida de los pacientes. No todos, ¿vale? Porque hay pacientes que responden mucho mejor a la fisioterapia, como es lógico. Pero evidentemente estáis en una unidad de críticos. Exacto, la muerte está ahí y las secuelas también, pero desde luego que sí que ya está demostrado que somos costo efectivos, bastante costo efectivos los fisios. Porque si te ahorras un día... Sí. Dime, ¿los pacientes? Dime, que te corté. No, te iba a decir que recientemente salió un estudio que hablaba de que ahorrábamos un día, casi 2 días en total de estancia en UCI, entonces eso... según lo que cuesta una cama en UCI, que está entre 1.000 y 2.000 euros, ahí anda, un día de una cama en UCI entre 1.000 y 2.000 euros, depende un poco del hospital, pues ya con 2 días pagas un fisio, ¿vale? Claro. Con un día un paciente, ya pagas un fisio. Dime, ¿qué querías preguntar? Que los pacientes, cuando vais a verlos, ¿os acogen bien? ¿Están por hacer fisio? ¿O es como en plan de, oye, que me encuentro fatal, déjame aquí estar postrado, que no quiero moverme, por favor, sácate de mi vida? Hay una anécdota sobre eso, unos pacientes que tú llegas, vamos a trabajar, vamos a movernos un poquito, y te dice, no, ahora no, mi niña, que estoy mala. Claro que está mala. Me encuentro muy mal, ¿qué quieres hacer de mí? No, pero habitualmente mi experiencia, bueno, los pacientes a veces están sedados y todavía con residuos de la sedación y entonces a veces ni se acuerdan, o sea, a veces que ni se acuerdan de que estuviste ahí alrededor de ellos, ¿no? Pero habitualmente aceptan bien el trabajo del fisio. Mi experiencia es que pocos se resisten, no sé, María, en tu caso. Sí, me hace mucha gracia porque cuando llegas y le dices, si están conscientes, claro, hola, soy la fisioterapeuta, vengo a hacer ejercicio contigo, te miran como diciendo, pero mi niña, tú me has visto cómo estoy en la UBI, ¿cómo voy a hacer ejercicio? ¿Sabes? Es como una sensación de, yo me estoy muriendo. ¿En serio? En serio, pero es verdad que luego la mayoría, si están conscientes, colaboran y quieren que vaya. Ellos saben que es la puerta de salida. Y nos esperan. Y nos esperan. Y demás. Lo que sí es cierto es que la mayoría luego no se acuerda de nosotros. Aunque haya hablado con nosotros conversaciones enteras, no se acuerda. Claro, porque es que sí, con algún paciente que he tenido yo luego ya, cuando ya se van para su casa y eso, sí que yo he tenido a un paciente pues para seguir mejorando de lo que se desacondicionan. Si han estado en UCI, aunque les den el alta después del hospital y tal, cuando llegan a su casa, pues evidentemente no están todavía en su plenitud. Y sí, te dicen que no se acuerdan y que sueñan cosas mezcladas y así, ¿no? De hecho, está descrito el trastorno de estrés postraumático en estos pacientes. Claro. Yo creo que se olvidan que lo borran, porque están conscientes y te hablan y te cuentan su vida y luego no se acuerdan. Y yo creo que es que lo borran porque no es fácil pasar por ahí. Los pacientes lo pasan muy mal. Antes, no sé cuál, yo creo que fue Coralia, que comentaste algo del dolor en REA. Los pacientes críticos también pueden tener dolor y tal. ¿Cuál es vuestro papel
en esto? Porque claro, terapia manual no. O sea, lo intentáis aliviar con movilizaciones y así, ¿no? Sí, ay, perdona, Cora. No, contesta tú. Movilizaciones, a lo mejor masoterapia también y demás, pero sí es verdad que los pacientes, por lo menos en la UCI nuestra, tienen medicación analgésica siempre, y bastante. Siempre lo tienen. Y en REA, que son quirúrgicos, fundamental. Puede fundamental. Más también. Claro, date cuenta que están los anestesistas allí y el tema del control del dolor es vamos, fino. Se controla. En el hospital en general se controla mucho el dolor. ¿Y tú tienes tú haces también trabajo orientado al dolor en reanimación también? No, yo no suelo, se suele controlar más bien con medicación. Farmacología. Sí, si yo voy a trabajar con el paciente y el paciente tiene dolor, pues le pido al anestesista que le ponga analgesia suficiente como para poder avanzar con él. Pero no suele ser un problema, ya te digo. De manera puntual a lo mejor, pero no suele ser un problema, está muy bien controlado el tema del dolor. ¿No suele limitaros el trabajo activo? No suele haber problema. No suele haber problema. Pues muy bien, mira, que esto no se me había ocurrido. Y ¿cómo creéis que podría hacerse? Empiezas tú, María, ¿vale? Para intentar extender un poco esto, implantarlo, generalizarlo más en todos los hospitales. ¿Cómo creéis que puede ser el camino para llegar a que haya más presencia? Porque realmente, aunque ahora haya más y la COVID haya ayudado un poco y tal, yo creo que los fisioterapeutas estamos infrarrepresentados en las unidades de críticos de manera general, aunque en vuestro hospital funcione bastante bien. ¿Cómo creéis que sería la vía para conseguir esto? Bueno, en nuestro hospital funciona bastante bien. Es verdad que es como un hecho histórico, ¿no? Estamos desde siempre. Pero se puede mejorar. A mí me cuesta creer mucho, o sea, me cuesta entender, porque sí me lo creo, que haya hospitales con unidades de cuidados intensivos que no tengan fisioterapeuta. Me cuesta entenderlo, o sea, me lo van a tener que explicar. Mira, yo no tengo la fórmula mágica de cómo implantarlo, porque a veces depende mucho de los gestores y de los jefes de servicio. Vale, yo te dije que yo empecé en un hospital donde había fisioterapeutas en hospitalización y había fisioterapeutas en la UCI. Te hablo de hace 29 años, pero fisioterapeuta estaba de antes, ¿eh? Y eso fue porque el jefe de servicio que se había formado en Estados Unidos había conocido allí a los chest physiotherapists y había quedado alucinado, ¿no?, con lo que hacían allí. Cuando llegó al hospital aquí a Canarias dijo, pero ¿cómo que no hay fisioterapeuta aquí en UNI? Quiero uno ya. Y el fisioterapeuta, de hecho, lo que hacía era fisioterapia respiratoria. Básicamente lo formaron y tal, y a partir de ahí siempre ha habido fisioterapeutas, lógicamente, ya nunca han querido que el fisioterapeuta se fuera. De hecho, claro, había uno y ahora somos 4. Entonces, a veces depende no de nuestra voluntad, pero bueno, sí es verdad que eso, ya hay muchos estudios de investigación que hablan del beneficio que es, y entonces, pues a lo mejor, bien sea con los jefes de servicio de rehabilitación, bien sea con los mismos jefes de servicio de las UCI, donde no está implantado todavía, habría que, ¿sabes?, ir dando la brasa, vaya, e ir demostrando que, mira, en otros hospitales se hace y demás. También acudir a encuentros multidisciplinares, a congresos y demás, donde esta figura se ve, o incluso nosotros, los compañeros que estamos trabajando, acudir a congresos para visibilizarlo, ¿no? Porque así, a veces pasa que hay jefes de servicio que dicen, uy, en el hospital este de al lado tienen fisioterapeuta de UCI, nosotros no, ¿cómo va a ser eso? Y pasa a veces por ahí.
no sé, hay que generar la demanda. Y ahora le paso el testigo a Coralia porque tiene una anécdota muy bonita que creo que los fisioterapeutas podríamos aprender de eso bastante, tanto para la UCI como para otros campos, porque me parece súper interesante. Y es el caso de Yaisa. Venga, dale, Coralia. Yaisa es una compañera nuestra de Tenerife que he tenido la oportunidad de conocer hace poquito y la verdad que me sorprendió muchísimo lo que ella hizo. Fue totalmente proactiva. Ella estaba formada en fisioterapia respiratoria y lo que hizo fue presentar un proyecto a 2 hospitales privados de Tenerife. Un proyecto, ella se presentó como todo lo que la fisioterapia podía hacer en la UCI y habló directamente con los gerentes y la contrataron. Ella ahora está trabajando en 2 UCI de Tenerife y ya me ha contado que las intensivistas, porque son chicas, están tan contentas con ella que van a hablar para que le pongan una jornada completa. Entonces, es un ejemplo de cómo ser proactivo, o sea, de cómo tirar para adelante y presentarse, decir yo puedo hacer esto, esto les interesa y demostrarlo luego con el trabajo, por supuesto. Entonces, yo le pedí permiso para contarlo porque me pareció un ejemplo buenísimo de lo que hay que hacer. Y nosotros llevamos tiempo en UCI y nosotros también queremos mejorar nuestro servicio. Yo estoy detrás de participar en las sesiones clínicas, de participar, por supuesto, en congresos multidisciplinares, porque no se trata solo de ir a los de fisioterapia, sino relacionarse con otros profesionales, como decía María, para que te conozcan y sepan todo lo que podemos hacer. Lo que puedes aportar. Hay mucho trabajo por hacer y ahí estamos. Y este tipo de cosas, la verdad que como tú dices, te dan un subidón porque ves que luego eso se hace y funciona. Y felicitar aquí a Yaisa, que seguro que está por ahí. Mírala, está por ahí, está levantando la mano. Fisio cardiorrespiratoria. ¡Hola! A ver, porque no me están saliendo... A ver, sí, no me está saliendo el chat. Luego hacemos un repaso por las preguntas porque a mí no me están subiendo. Sí, no, creo que no había ninguna más. A mí tampoco me estaban subiendo, ¿verdad? No, nada, era que, por ejemplo, ponen aquí la CEPAR, que es la Sociedad Española de Cirugía Torácica y que tiene mucha presencia de fisioterapeuta. No, pero hay unas cuantas. ¿Sí? Igual a vosotros no salen, pero yo tengo aquí un montón. Vale. Ahora dará tiempo. Sí, bueno, de momento no me está saliendo ningún aviso, así que tiramos. Yo no sé de mi cuenta de Instagram por qué no canta, porque la hora ya la llevamos. Porque eres muy guay. Pues mira, Instagram me quiere. Os voy diciendo alguna, ¿vale? Mira, Fisiorespi Barcelona, ¿hacéis prehabilitación para hacer más fácil la rehabilitación? Pregunta. ¿El concepto de prehabilitación lo tenéis incorporado? Sí. Coralia, venga, que tú hablaste menos con las historias de la cobertura y tal. Sí, nosotros hacemos, hay un compañero que tiene la consulta de fisioterapia respiratoria, le llamamos nosotros, que prepara a los pacientes, sobre todo de cirugía torácica, para la cirugía. Los pacientes ya van prehabilitados. Y no recuerdo si alguna cosa más para digestivos, se estaba empezando también, para cirugía digestiva se estaba empezando a hacer prehabilitación, sí que lo hacemos. Guay. Muy bien. Otra pregunta, Susana de Alba, ¿habéis tenido mucha incidencia de neuropatía del enfermo crítico en COVID? Porque dice que ella debe estar trabajando con ello también, que están viendo mucha mayor afectación en miembros superiores y que no sabe si es vuestro caso. Esa para María. Sí, mira, la verdad que sí, estamos viendo bastante polineuropatía del paciente crítico, la DAUSI de ahora. Es verdad que, es un proceso que tiene una respuesta inflamatoria bestial y afecta a los nervios y se nota muchísimo, De hecho, yo traté anteriormente a todo esto, hace muchos años, he tratado alguna polineuropatía del paciente crítico y no eran tan severas como estas, y además tenían una recuperación un poquito más rápida para mi gusto. Tiene un componente... ¿Es tipo Guillain-Barré o algo así?
Sí, tiene un componente neurológico importante, unas flacideces tremendas. Y con respecto a miembros superiores o miembros inferiores, ahí no te puedo decir, yo creo que tanto una como otra. De hecho, hay pacientes que recuperan bien miembros superiores, los miembros inferiores cuesta más. No, ahí no te podría decir una diferencia exactamente, pero que hemos visto tetraplegia, de mover los hombros así nada más, hemos visto ya varias, y sí, hay un número importante. ¿Qué bicho este, eh? ¿Qué cosas? Tremendo. A ver qué más por ahí. Bueno, preguntan que si quedará resubido, sí, va a quedar subido. Y preguntan por aquí, Héctor, si recomendáis algún libro para cuidados intensivos. El nuestro. ¿Sí? ¿Tenéis un libro? Queremos hacer uno, que era una de las cosas que les queríamos contar. A ver, estábamos empezando, pero se nos ocurrió que como ahora, pues afortunadamente hay más compañeros que están yendo a cuidados intensivos, podríamos preparar un manual de supervivencia de terapia en UCI con cuestiones sencillitas de cómo conocer el ambiente de UCI primero que nada para perderle el miedo, y luego una parte de todo lo que puede hacer la fisioterapia en UCI, pero desde luego una cosa muy práctica, tipo apunte, ¿no? ¿Ilustrado? Queremos, claro, hay un ilustrador aquí. ¡Qué bien! Queremos hacerlo, vamos a ver si podemos, nos encantaría y nos gustaría saber qué opinan, si les parece que vale la pena, si nos animan a hacerlo o qué nos pueden aportar, porque nos gustaría hacerlo, pero... Pues de momento por aquí salieron unos corazoncitos. Sí, luego pues de UCI sobre todo son papers, como le llamamos por aquí. Sí. Hay algún libro, pero yo lo más que recomiendo es lectura de los papers básicos, de los que son imprescindibles. Los clásicos. Sí, y las últimas investigaciones, que afortunadamente se han hecho muchas de 10 años a esta parte. Ha habido mucha investigación en nuestro campo en UCI, pues en ese tema buscar los papers, que hay muchísimos. Y no sé si María quieres añadir algo. Sí, no, yo vuelvo a repetir, no hay que volverse loco, no hay técnicas milagrosas, maravillosas y demás, es trabajo diario con el paciente. Es mucho más interesante leer los últimos artículos que hay que validan más unas técnicas que otras, porque te dirigen, en lugar de ir con esta técnica y con aquella a ver si me resulta, pues ya se van validando más técnicas y te dirigen un poquito mejor para que consigas los objetivos. Básicamente, lo que se utiliza en intensivo es, bueno, la fisioterapia respiratoria, que es un poquito más compleja, pero es cinesiterapia, ¿vale? Lo puedes llamar ejercicio terapéutico si quieres y queda precioso, pero es cinesiterapia de toda la vida. Nosotros la llamamos cinesiterapia del paciente. Puedes utilizar electroestimulación y luego sacar al paciente de la cama, ¿vale? Empezar a movilizar al paciente y sacarlo de la cama y verticalizarlo y intentar pues llegar a la marcha, que no olvidemos que son pacientes de UCI, como le digo yo siempre a los médicos, todos los pacientes no pueden salir caminando de la UBI, ¿eh? Claro. Los compañeros de planta también tienen que trabajar algo. Entonces, pero bueno, el objetivo es lograr esos pasos, ¿no? Y sin técnicas muy milagrosas, porque estoy leyendo por aquí una pregunta de alguien que pregunta... Te la iba a leer ahora, sí. En fisioterapia respiratoria en unidad de cuidados, vigilancia o medicina intensiva, ¿utilizáis los ejercicios el GOL, EDIC, LPR? ¿Los utilizáis? No sé qué ejercicios son, no tengo ni idea de lo que acabo de leer. Sí, se puede. A que suena súper bien. Suena que impresiona, eso te lo digo. Evidentemente se pueden utilizar con pacientes que ya están extubados y que presentan secreciones y demás, porque básicamente
son ejercicios para eliminar secreciones o ejercicios como el EDI, que se utiliza mucho en neumonías para ventilar áreas y demás, ¿no? Para la expansión alveolar. Sí que se pueden utilizar, claro que se pueden utilizar cuando las condiciones del paciente así lo requieren. Lo permiten. Y lo soporta, exactamente. Vamos a tener que hacer un día un directo para hablar de estas técnicas. De las técnicas. Bueno, me guardo ahí como baza a hacer uno de Fisiorespi, que soy una auténtica ignorante del tema, porque mira, cuando yo estudié en Oviedo, en el hospital había una unidad de silicosis por el tema de la minería aquí en Asturias y tal, y tenía bastante fama la unidad de fisioterapia respiratoria allí, de trabajar muy bien y tal, pero la fisioterapia respiratoria que yo estudié se ha quedado súper obsoleta. Yo acabé la carrera en el 2002, estamos en el 2020, hace 18 años. Lo que yo estudié a lo que se hace ahora es, o sea, ciencia ficción, vaya. Imagínate nosotros. Pero bueno, vosotros estáis en contacto y lo fuisteis incorporando a poco, ¿no? Pero yo, que me he desconectado en aquel entonces y me había quedado con 4 cosas, ahora veo cosas de Respi y es como, no sé absolutamente nada de esto, no podría defenderme, no se me ocurre hacer nada con ningún paciente, por leve que sea, porque lo ignoro del todo, vaya. Las cosas como son, zapatero a tus zapatos. Bueno, claro, pues entonces... Claro, no, es que por eso las especializaciones son necesarias. Sí, claro. Claro que sí. Vamos a ir acabando el directo, que me ha encantado, se me ha pasado volando. Y entonces os hago la pregunta a las dos, ¿qué supone para vosotras trabajar con el paciente crítico? ¿Empiezas tú, Coralia? Vale. Pues para mí es muy gratificante ayudar al paciente en ese momento que es lo más vulnerable, de lo más vulnerable que puedes imaginarte, porque nos necesita para todo, nos necesita a los sanitarios hasta para respirar. Entonces es un momento crítico, nunca mejor dicho, en su vida. Va a haber siempre un antes y un después de haber pasado por cuidados intensivos, y el poder acompañarlo a darle calidad de vida en ese momento, para mí es muy bonito, me llena mucho. Qué profesión tan guapa tenemos, ¿eh? María, ¿tú? A ver, yo te puedo decir que desde que tuve la gran suerte de empezar a trabajar en el Hospital del Pino aquí, en hospitalización, yo tuve un enamoramiento. A mí la profesión me gustaba, lógicamente, ¿no? Pero tuve como un enamoramiento. Me encanta trabajar en hospitalización y bueno, ya cuando subí a intensivo ya fue lo más. Me encanta trabajar en intensivo, me encanta trabajar en COVID, porque es como dice Coralia, es que los pobres peor no pueden estar. Están en una situación tan mala que es que realmente es muy gratificante, porque los ayuda y recibes la gratificación de los pacientes. Incluso los pacientes de planta, no necesariamente los de UCI, te ven como la forma de salir del hospital y volver a casa, y eso es que es como lo más, ¿no? De recuperar la función, y es que volver a caminar, claro, es que es genial. Es muy, muy gratificante el trabajo. Sí, lo es. Sí. Sí, lo es de verdad. Tengo una paciente que es enfermera de críticos y lleva años ya y tal, y decía, es que la UCI engancha. Decía, yo no quiero salir de la UCI porque la UCI no me satisface mucho más que otros ámbitos de la enfermería en su caso. ¿Os engancha la UCI? Sí. Aquí estamos. Totalmente. Bueno, pues genial la noticia del libro. Espero que podáis trabajar en él y tengamos un libro de gajes de los fisios en UCI. Sería genial, porque yo creo que hacen falta publicaciones de este tipo de cosas para ayudar a compañeros, porque vosotros decís, lo vivisteis de la que empezasteis, ¿no? Es mucha sensación de
de todo nuevo, de que se me rompe este paciente, se me rompe el aparato, todo pita, no descontrol, ¿no? Pérdida de tal, y sería genial que os animarais y pudierais llevarlo a buen puerto. Están ya todas las preguntas. Os agradezco muchísimo a las dos que hayáis querido participar y que seáis mi mes en marzo. Me ha encantado la charla, he aprendido muchísimo con vosotras. Y muchas gracias a todos los que habéis asistido y habéis participado tanto con vuestras preguntas y vuestras aportaciones. Me marcho con el corazón hinchadito de fisioterapia, ¿eh? ¡Qué rico! Pues muchas gracias por invitarnos. Yo me lo he pasado súper bien y espero que la gente lo haya hecho igual que nosotras. Disfrutar del ratito y de hablar de lo que más nos apasiona, que es la fisio. Muy bien. Muchas gracias. Nada, un abrazo y nos vemos por aquí. Igualmente. Nos vemos. Hasta luego, buenas noches. Chao. Chao.